¿Y si te dijera que los 90 no solo fueron los años del grunge, el VHS y las maquinitas? ¿También fue la década dorada de las motos más icónicas que el mundo haya visto? Desde bestias japonesas que volaban bajo, hasta leyendas que marcaron una generación. Hoy viajamos al pasado para revivir las 7 motos que definieron los 90 y que siguen acelerando corazones hasta hoy. Los 90 fueron una década de excesos, transiciones y locura tecnológica. Internet era un bebé, pero el diseño CAD ya empezaba a meterse en las fábricas de motos. Los japoneses estaban a full dominando el mercado global con ingenieros que dormían en sacos de dormir al lado de los bancos de pruebas. Europa, mientras tanto, no se quedaba atrás. Ducati sacaba belleza de sus fábricas como si Botticelli estuviera diseñando motores. En ese contexto, las marcas pelearon a muerte por 3 cosas: velocidad, diseño y equilibrio. Algunas motos marcaron época no solo por su performance, sino porque definieron lo que era una moto de verdad. Y esas son las que te traemos hoy. Número 7. Kawasaki Ninja ZX-7R. Entramos con una de culto. Una moto que nunca fue la más veloz en línea recta, pero que cuando llegaban las curvas, ¡madre mía! La Kawasaki Ninja ZX-7R, lanzada en 1996, fue la heredera directa de una saga que venía rugiendo desde fines de los 80 en las pistas del Mundial de Superbikes. La ZX-7R no era para cualquiera. Su diseño gritaba Track Day desde cualquier ángulo. Carenado afilado como una katana, chasis verde Kawasaki que te dejaba ciego bajo el sol, ópticas frontales dobles con mirada asesina y una posición de manejo tan radical que te dejaba los riñones en forma de L. Era una moto pensada más para el circuito que para el día a día. Tenía un motor de 749 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por líquido, DOHC, con 108 caballos de potencia. Pero más allá de los números, lo que enamoraba era el tacto. Una moto estable como pocas, con un chasis firme y una entrada en curva quirúrgica. No era una bala en rectas, pero en curvas. Era como si tuviera rieles. Muchos pilotos privados la eligieron por su equilibrio, fiabilidad y comportamiento en circuito. Incluso la versión ZX-7RR, que era la homologación de calle para Superbike, venía con caja Close Ratio, suspensión ajustable Showa y bomba de freno Nissin directa del infierno. Hoy es un unicornio buscado por coleccionistas. Y lo mejor, se convirtió en una leyenda de nicho. No fue tan masiva como la CBR o la R1, pero quienes la tuvieron la siguen venerando. En los foros, en los grupos de Facebook, en las juntadas, siempre hay alguien que dice: yo tuve una 7R y todavía me la sueño. Porque esta Kawasaki no era solo una moto, era una declaración de principios. No quiero lo más nuevo, quiero lo que se siente de verdad. Y eso, en este mundo, vale oro. Número 6. BMW R1100 GS. Y ahora nos ponemos las botas de trekking porque toca hablar de una moto que no quería ir rápido. Quería ir lejos. La BMW R1100 GS, la trail que se plantó en los 90 y dijo: «Hey, no todo es velocidad. También podés cruzar medio planeta sin romperte la espalda, ni romper la moto». En 1994, BMW tiró toda la carne al asador con esta criatura. Motor boxer de 1085 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, 2 cilindros opuestos, distribución por árbol de levas en cabeza y 80 caballos de fuerza, que no parecen mucho, pero ¿cómo empujaban? El par motor era de 97 Nm a 5500 RPM y el peso total rozaba los 240 kilos en orden de marcha. O sea que no era ninguna flaquita, pero era indestructible. Y ojo con esto, fue la primera GS con inyección electrónica y venía con caja de 5 marchas, embrague monodisco en seco y transmisión final por cardán, lo que la hacía ideal para dar la vuelta al mundo sin engrasar una cadena cada 300 kilómetros. Pero el gran cambio fue el sistema Telelever, un invento de BMW que separaba las funciones de dirección y suspensión, reduciendo el hundimiento del tren delantero al frenar.
Resultado, más estabilidad, más seguridad y menos miedo al entrar pasado en una curva con todo el equipaje. El chasis también era raro para la época. Una estructura en acero con subchasis trasero atornillado, pensada para resistir hasta que se oxide el Himalaya. Y encima venía con ABS opcional, algo muy avanzado para el 94. Era alta, era pesada, era fea para algunos, pero era la Land Rover Defender de las motos, una máquina hecha para sobrevivir al apocalipsis zombie y seguir andando como si nada. Lo mejor, sentó las bases del fenómeno trail moderno. Sin esta bestia, hoy no tendríamos ni la Africa Twin como la conocemos, ni la multistrada ni el boom de las maxi trails. Fue la mamá de todas. Y como buena madre alemana, no te abrazaba, pero te llevaba al fin del mundo. Número 5. Suzuki GSX R750. Momento Racing, señoras y señores, porque si hablamos de motos que marcaron un antes y un después en la pista y en la calle, la Suzuki GSX R750 del 96 es como ese amigo que parece tranquilo, hasta que lo ves hacer un wheelie en primera, saludando con una mano y sonriendo dentro del casco. Esta bestia tenía 128 caballos, 750 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigeración líquida, inyección y un peso de apenas 179 kilos en seco. Para que te des una idea, era más ligera que muchas 600 de la época, pero te daba un empujón más digno de una 1000. Era el equilibrio perfecto, una moto que no te mataba si sabías manejar, pero que te premiaba si realmente sabías ir al límite. Y no era solo números, era geometría, chasis doble viga de aluminio, suspensiones ajustables, frenos de verdad. Suzuki había inventado el concepto Gixxer en los 80 con la mítica GSX R750 del 85, pero en los 90 lo afilaron como una katana, hecha por un herrero japonés que toma sake y corta acero con los ojos cerrados. Liviana, ágil, rápida, estable. Tenías una deportiva que realmente podías usar en la calle y llevar al circuito sin tocarle un tornillo. En campeonatos amateurs, la GSX R750 era un arma. Ganó carreras, ganó respeto y ganó corazones, porque no solo te daba performance, te daba confianza, que es algo que muchas motos más potentes no logran. Hoy en día, tal vez está un poco eclipsada por las GSX R1000, con sus cifras de 200 caballos y electrónica espacial. Pero los que saben, los puristas, los que crecieron oliendo gasolina y goma quemada, todavía te dicen lo mismo. La 750 era la posta. Era esa moto que no necesitaba gritar, solo hacía su trabajo, y lo hacía perfecto. Número 4. Kawasaki Ninja ZZ R1100. Año 1990. El muro de Berlín acababa de caer. El mundo respiraba un nuevo aire de libertad. Y Kawasaki decidió aportar lo suyo con una locura de 2 ruedas. ¿Y si hacemos la moto de serie más rápida del planeta? Dijeron. Y no estaban bromeando. Así nació la Kawasaki Ninja ZX11 o ZZ R1100 en Europa y Japón. Motor tetracilíndrico de 1052 centímetros cúbicos, DOHC, refrigerado por líquido, alimentado por carburadores de 40 milímetros y con un sistema de admisión Ram Air pionero en su época. Resultado, 147 caballos declarados, pero en banco se acercaba más a los 150. En un mundo donde los autos deportivos aún coqueteaban con los 200 caballos, esta moto ya iba sobrada. Velocidad máxima, 280 kilómetros por hora. En 1990, una salvajada. Fue la moto de producción más rápida del mundo durante 6 años seguidos, hasta que la Honda Blackbird se atrevió a disputarle el trono. Pero nadie olvidó que la ZZ R1100 fue la reina original de la velocidad moderna. Sin embargo, no era solo velocidad. La ZZ R1100 era una Sport Touring de verdad. Asiento cómodo,
Tanque enorme para largos viajes, buena protección aerodinámica y una estabilidad en línea recta que parecía de tren bala. Era capaz de devorar autopistas enteras sin despeinarse y sin destruirte la espalda como lo haría una deportiva pura. Estéticamente no era tan agresiva como una R, pero su diseño elegante, fluido y musculoso imponía respeto. En parado parecía una GT de lujo. En marcha, un misil silencioso. Hoy, la ZZR-1100 es recordada como una leyenda silenciosa. No tiene el aura rebelde de la Hayabusa ni el culto de la ZX-12R, pero entre conocedores se la venera. Fue una señora moto, madura, potente y sin necesidad de llamar la atención con colores chillones o formas radicales. En resumen, la ZZR-1100 no solo fue una campeona de velocidad. Fue la primera superbike rutera que realmente funcionaba en el mundo real. Y eso ya es mucho decir. Número 3. Honda CBR 900 RR Fireblade. La revolución sobre dos ruedas. Año 1992. Mientras el mundo escuchaba grunge y se pasaba a Windows 3.1, Honda apareció en el mundo de las superbikes como si tirara una granada en una biblioteca. Lo que hizo fue tan inesperado, tan disruptivo, que los ingenieros de Yamaha, Suzuki y Kawasaki quedaron mirando en silencio, con la ceja levantada, tipo, ¿qué carajo acaban de hacer estos locos? La CBR 900 RR Fireblade fue obra del legendario ingeniero Tadao Baba, un tipo que entendió algo que nadie más estaba viendo, que la potencia no sirve de nada si la moto pesa como un lavarropas industrial. Así que Baba agarró un motor de 893 centímetros cúbicos y lo metió dentro de un chasis tan liviano que parecía de juguete. Básicamente, una 600 musculosa con alma de superbike. El resultado, 124 caballos de pura rabia, con un peso en seco de apenas 185 kilos. Sí, en un mundo donde las superbikes pasaban los 220 kilos como si nada, Honda soltó una pluma de acero que volaba bajo. Y no solo era rápida, era ágil, nerviosa, precisa. Era como una bailarina del Bolshoi, pero que te rompía los dientes si te equivocabas de paso. Tenías que saber montarla. La Fireblade no era para cualquiera. Fue la primera moto que priorizó la relación peso-potencia sobre la fuerza bruta. Hasta ese entonces, las superbikes eran como tractores con esteroides, poderosas pero torpes. Honda dijo, ¿y si hacemos una que doble como una 250, pero acelere como un demonio? El impacto fue inmediato. Las revistas de la época no sabían cómo puntuarla. Era como si un auto de Fórmula 1 se metiera a correr en la calle. Las comparativas la ponían contra motos más grandes y siempre salía ganando por agilidad, tiempos de vuelta y confianza en curvas. El legado, inmenso. Gracias a la Fireblade, el concepto de superbike cambió para siempre. Las marcas se dieron cuenta de que ya no se trataba solo de potencia bruta. Había que pensar en balance, en masa centralizada, en cómo doblaba una moto con 20 kilos menos. Desde ese momento, todas las R, las 1000 modernas, le deben algo a la Fireblade. Fue la madre fundadora de las superbikes modernas, el punto de quiebre, el antes y el después. Y aunque hoy la recordamos con nostalgia, en su momento era algo que asustaba. Te miraba desde el concesionario como diciendo, ¿seguro que sabes lo que estás por hacer? Número 2. Ducati 916. Entramos en zona sagrada. Ponete de pie. En 1994 nació una de las motos más influyentes de todos los tiempos, la Ducati 916. No era solo una moto, era una escultura italiana a dos ruedas, diseñada por el legendario Massimo Tamburini, el mismo genio que después crearía la MV Agusta F4. Esta bestia roja redefinió el significado de superbike. El motor era un bicilíndrico en L de 916 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, 4 válvulas por cilindro y sistema desmodrómico típico de Ducati. Entregaba 114 caballos, que en los 90 era una barbaridad para un bicilíndrico. Pero lo más impresionante no eran solo los números.
era cómo los entregaba. Era una sinfonía mecánica. Te lo juro, escuchas una 916 acelerando y te dan ganas de abrazar a un ingeniero italiano. Pero el diseño, ¡ay! El diseño. Líneas angulosas, carenado afilado como navaja, doble faro delantero que parecía mirar con desprecio a las japonesas, basculante monobrazo, escape doble bajo el colín, un detalle que cambió el diseño de las deportivas para siempre. Era tan hermosa que si la dejaba sola, se sacaba selfies. Ganó 4 campeonatos del mundo de Superbike entre 1994 y 1999 con Carl Fogarty y Troy Corser. Pero más allá de eso, la 916 logró algo que muy pocas motos han hecho. Trascendió el mundo del motociclismo. Estaba en pósters, en museos de arte moderno, en videoclips, en películas y hasta en sueños húmedos de diseñadores industriales. Fue la moto que puso a Ducati en el radar global, no solo como marca de motos, sino como una especie de Ferrari sobre 2 ruedas. No era la más rápida en línea recta, pero en curvas te cortaba en fetas como mortadela boloñesa. Hasta hoy, ninguna Ducati ha sido tan influyente en estética y filosofía. Cada ángulo parece tallado por Miguel Ángel con casco. Una moto que no solo iba rápido, sino que hacía latir más fuerte el corazón del que la miraba. Número 1. Yamaha R1. Vamos a ponernos cómodos porque ahora estamos hablando de una moto que realmente rompió los esquemas. La Yamaha YZF-R1 de 1998. Esta moto no solo sorprendió, desafió la física. Cuando la R1 salió al mercado, fue como un rayo que cruzó el cielo de las superbikes. Y lo más impresionante, lo hizo con una ligereza brutal, agilidad extrema y un rendimiento que dejó a todos boquiabiertos. En 1998, el mundo de las superbikes estaba dominado por motos grandes y pesadas que a menudo sacrificaban agilidad por potencia, hasta que, de repente, Yamaha decidió ir en contra de la corriente. En lugar de seguir con la misma fórmula, decidieron crear una moto que tuviera lo mejor de ambos mundos, la agilidad de una 600, pero con el poder de una 1000. El motor de la R1 era un monstruo de 998 centímetros cúbicos, con 150 caballos de fuerza a 10.000 RPM. Pero lo que realmente dejó a todos atónitos fue su peso, solo 177 kilos en seco. Eso la hacía más liviana que muchas motos de 600 centímetros cúbicos en ese entonces. Para ponerlo en contexto, algunas de las motos más populares de la época pesaban más de 200 kilos, y aún con ese peso, la R1 iba como si fuera una moto de 250 centímetros cúbicos con un par de esteroides de por medio. Pero la magia no solo estaba en el motor. Yamaha logró poner todo eso en un chasis corto y compacto, lo que la hacía increíblemente ágil, casi como si estuviera hecha de aire. Hacerla ligera y al mismo tiempo potente hizo que fuera una moto revolucionaria en la categoría liter bike. Con el diseño de la R1, Yamaha no solo cambió la jugada, sino que cambió todo el tablero. Los otros fabricantes de superbikes no tuvieron más remedio que replantearse su enfoque y seguir la estela de la R1. Nadie esperaba que una moto de esas especificaciones pudiera ser tan ágil y a la vez tan explosiva en la pista. Los rivales simplemente no podían competir. La R1 no solo fue la moto más deseada del cambio de milenio, sino que se convirtió en un ícono. Su estética, sus líneas afiladas y su presencia en la pista la hicieron legendaria de inmediato. Y a pesar de que han pasado los años, la R1 sigue siendo una moto de culto. Una moto que marcó la pauta para las superbikes de los siguientes 20 años. Hoy, la Yamaha R1 de 1998 sigue siendo un referente, un sueño de cualquier amante de las motos que vivió esa época. No era solo una moto rápida, era una declaración de intenciones. La moto más avanzada, más rápida y más deseada, y sigue dejando huella en el mundo de las superbikes, un antes y un después en la historia del motociclismo.
Y como buen recital noventoso, no podíamos terminar sin el bonus track. Y en este caso no es una rareza ni una locura de ingenieros japoneses. Es simplemente la moto más querida de toda la década, la Honda CBR 600F, la moto que no venía a presumir, pero que hacía todo bien. Lanzada originalmente en 1987, pero refinada al extremo en su versión de 1991-1992, la CBR 600F, también llamada CBR 600F2 en algunos mercados, fue la navaja suiza del mundo sport. Tenía un motor de 599 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigerado por líquido, con unos 100 caballos a 12.000 RPM. Y pesaba 185 kilos en orden de marcha, lo que la hacía bastante liviana para la época, sin ser tan nerviosa como una RR. ¿Y cómo se sentía? Imagínate una moto que podía llevarte a la oficina, a la montaña o a un track day, sin quejarse nunca. Tenía una posición de manejo más relajada que las Super Sport puras, pero suficiente mordida como para divertirte en serio si le exigías. Era suavísima abajo, pero rabiosa en la zona alta, como una buena banda grunge. Empieza tranquila, pero cuando explota, te sacude el alma. Su parte ciclo estaba a la altura. Chasis perimetral de acero, suspensión delantera convencional, frenos de doble disco con pinzas de 2 pistones. Nada exótico, pero todo muy bien afinado. Era una moto noble, predecible, que perdonaba errores, perfecta para los que estaban empezando en el mundo de las deportivas, y ese es su mayor mérito. La CBR 600F fue la puerta de entrada al mundo sport para toda una generación. Era la moto del quiero algo rápido, pero no me quiero matar. Te dejaba disfrutar la velocidad sin que te escupiera en la cara si hacías algo mal. Muchos aprendieron a rodar bien con una de estas, y todavía hoy te dicen, mi primera moto seria fue una CBR 600F. ¿Y estética? Bueno, no era la más agresiva, ni la más sexy, pero tenía su encanto. Líneas suaves, carenado integral, y esos esquemas de colores ochentosos que hoy nos dan entre nostalgia y ternura. Algunas venían con detalles en rosa, otras con gráficos que parecían salidos de un VHS de aeróbics, pero eso era parte del encanto. Lo más impresionante es que fue un éxito rotundo de ventas, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Durante años fue la 600 más vendida, superando a sus rivales más radicales como la Yamaha FZR600 o la Kawasaki ZX6. ¿Por qué? Porque la CBR era como ese amigo que nunca falla. No era el más fiestero, pero siempre estaba cuando lo necesitabas. En resumen, la CBR 600F fue la moto total. Deportiva sin ser incómoda, rápida sin ser intimidante, confiable como una cafetera Honda. Tal vez no te sacaba el aliento como una Ducati 916, pero siempre te sacaba una sonrisa. Y eso, amigos míos, vale más que 20 caballos extra o un cronómetro con récords. Hoy, muchos las buscan para restaurar o simplemente para volver a sentir esa mezcla perfecta entre nostalgia y usabilidad. Porque la CBR 600F no fue una estrella fugaz, fue una compañera fiel, una moto que no necesitó gritar para hacerse oír. Al final, las motos no son solo números, fichas técnicas ni cronómetros. Son historias, son momentos, son esos domingos con amigos, esa curva que te salió perfecta, ese viaje que todavía recordás con una sonrisa. Las motos de los 90 no fueron solo máquinas, fueron compañeras de vida, cada una con su carácter, sus defectos, sus virtudes. Algunas te hacían temblar de miedo, otras te abrazaban como una vieja amiga, pero todas, absolutamente todas, dejaron una marca imborrable. Quizás hoy las vemos como reliquias, como clásicos, como motos viejas, pero en su momento eran el futuro y nos hicieron soñar. Con velocidad, con libertad, con rebeldía, nos hicieron sentir vivos. Así que si alguna vez tuviste una de estas motos o soñaste con tenerla, este video es para ti, porque no se trata de la potencia ni de la velocidad máxima, se trata de lo que te hacían sentir. Y si eso no es ser icónica, entonces no sé qué lo es. Y si quieres conocer todo sobre la Yamaha R1, haz clic en este video y nos vemos ahí.